asistido a una discusión dramática, ¿cierto? A veces dramática, de momentos bastante dramática de este proyecto de ley. Sin duda, un momento difícil para el gobierno y difícil para el país por todo lo que implica. El Transantiago, y asistí al debate en el Senado el día de ayer, de antes de ayer, sin duda ha ocasionado, como prácticamente todas las fuerzas políticas están de acuerdo, un grave problema, y la realidad de los hechos así lo indica, en el desplazamiento de los ciudadanos residentes de la región metropolitana. Y claro, y se buscan soluciones que puede uno compartir o no puede compartir, pero creo que sin duda en la política siempre debe existir mucha libertad, y dentro del debate que se dé en ambas cámaras, en el Senado acá, creo que lo más importante es respetar lo que cada uno de nosotros en definitiva pensamos. Veía el debate en el Senado antes de ayer y sin duda tuvo ratos tremendamente dramáticos. Pero yo quiero aquí hoy día aprovechar este debate para reivindicar sin duda esa libertad. La libertad que tenemos los parlamentarios para votar los proyectos de ley, libertad que se basa no solo en definitiva en lo que puede establecer una norma constitucional o legal, que sin duda la existe, y esa norma está expresamente establecida en una ley que los que somos demócratas no nos gusta, que se hizo por lo demás durante el gobierno militar, pero que nos rige. Y esa norma establece que los parlamentarios deben o no pueden recibir órdenes de partido en sus decisiones. Pero sin duda todos tratamos de seguir las recomendaciones que de una u otra manera nos entreguen los conglomerados políticos a los cuales formamos parte, los que formamos parte de ellos, ya que hay gente absolutamente independiente en el Senado y también en esta corporación. Pero creo que no hay que extremar las situaciones. Sin duda la labor parlamentaria, y nosotros que tenemos una vocación por ella, debe enaltecerse en todas las situaciones, incluso en los momentos dramáticos, momentos más complejos como estos, y debe privilegiarse por sobre otro tipo de cosas, y la libertad que tienen que tener los parlamentarios para ejercer su voto, sin duda, a juicio mío, y creo que así debiera ser, no debe nunca alterarse. Repito, quienes militamos tenemos obviamente que recibir recomendaciones de buena fe, pero tenemos que tener la libertad. Y digo esto por lo que de alguna manera pasa incluso al interior de mi partido, con la decisión de un senador que vota de determinada manera en el Senado y que hoy día se le pretende pasar al Tribunal Supremo, en fin, por una decisión tomada acá en el Parlamento, en la otra Cámara, pero acá en el Parlamento. Yo reivindico hoy día con mucha fuerza la libertad que debe tener siempre cada uno de los parlamentarios, porque es esencial para la sustentación de la democracia. En segundo lugar, quiero señalar que yo y otros parlamentarios que así lo establecimos y así lo dijimos durante la sesión de primer trámite aquí en la Cámara, aprobamos el proyecto de ley. Y lo aprobamos de manera libre. Y lo aprobamos sin duda con una serie de cuestionamientos internos, porque nos parece, al igual que la inmensa mayoría de esta corporación, que sin duda no hay confianza de que el Transantiago vaya a funcionar ni siquiera con la inyección de estos recursos, pero debo decir que lo aprobamos con mucha libertad, obviamente con cuestionamientos, con dudas, pero ejercimos ese derecho sagrado a voto con absoluta libertad. Por eso que hoy día, de alguna manera, viendo el proyecto cómo viene del Senado, no ha sufrido modificaciones sustantivas, pero sin duda debo decir que a los cuestionamientos que hicimos hace algunos días atrás hay algunos avances. Nosotros queremos que se restablezcan los recorridos anteriores, y se lo hemos dicho al ministro, y el ministro no nos ha dado una respuesta formal acá, pero en otros lados sí lo ha señalado. Al parecer nos señala que esto es imposible técnicamente, en fin, él se apoya en otra línea de solución también para el problema, por cierto, respetable.
Y queremos restablecer los recorridos antiguos no porque añorásemos las líneas o los buses amarillos, sino que para partir de cero nuevamente y de ahí enfrentar la mejoría del sistema. Debo decir que en una de las indicaciones que se introduce en el Senado se señala que el informe que deberá entregar, entiendo que el ministro, cada cierto tiempo, deberá referirse, entre otras cosas, a los ajustes en los recorridos. De manera que veo ahí una voluntad, o por lo menos un espacio para abrir ese camino y se restablecerán, a lo mejor no todos, pero algunos de los recorridos para, en definitiva, buscar solución a la gente que, a juicio nuestro y a juicio de la realidad concreta, tiene tremendas dificultades y que el sistema anterior le servía. ¿Por qué establezco eso? ¿Por qué digo eso? Porque los recorridos antiguos y el sistema antiguo no es que lo defienda, pero en el sistema antiguo también hay una responsabilidad del Estado. Si el sistema antiguo fue un sistema que se implementó con acuerdo siempre de las autoridades del Ministerio de Transporte, no fue una cosa o no se aplicaba la ley de la selva. Ahí hubo recorridos licitados o concesionados, especialmente a partir del año 91. De manera que cargar la responsabilidad solo a los micreros del sistema antiguo no me parece justo. Por eso que he sido muy crítico con esta forma junto a otros parlamentarios, desde el punto de vista que se concibe un sistema que fracasó arrasando, dejando fuera a los pequeños empresarios de la locomoción colectiva y privilegiando a grandes consorcios. La lógica hubiera indicado hacer una modificación con los empresarios pequeños y no contra los empresarios pequeños. Creo que, no obstante, ahí sin duda hay un avance también en el control y en la manera como se van a fiscalizar los recursos, otra indicación que se acoge, que creo que permite también ver, en definitiva, quién estaba equivocado. Ojalá, ¿cierto?, todo indica que este proyecto se va a aprobar, resulte y ojalá los habitantes de la región metropolitana tengan, sin duda, un transporte mejor gradualmente en los plazos que el gobierno, en fin, estima. Yo no me convenzo mucho, pero deseo que así sea. Por último, no quiero dejar de lado un tema que me parece a mí tremendamente grave y todavía, ministro, y me encantaría que si lo pudiera lo responda en su oportunidad, ojalá en la sesión. ¿Por qué razón el Ejecutivo no persigue la responsabilidad civil de la AFT? Me dicen es que los contratos son leoninos, son contratos absolutamente aversos, complicados para el Estado, para el fisco de Chile, de manera que no podemos demandar, en definitiva, me lo han señalado, no podemos demandar a la AFT, en fin. Fueron tan mal hechos los contratos que estamos de manos amarradas. Tan así es, porque también existe la responsabilidad más allá de los contratos. Existe la responsabilidad extracontractual, existe también responsabilidades o el cuasidelito civil. Y creo que hay una situación de mucha gravedad que no ha sido claro o no ha sido preciso el gobierno en exponerla. ¿Por qué, señor presidente, y por su intermedio se lo digo al señor ministro, no se puede perseguir la responsabilidad de los dueños de la AFT? ¿Por qué el Banco Chile, el Banco Santander, el BCI, Falabella, el Banco Estado, la empresa Sonda, que es socia de la AFP también en cuanto socia y también en cuanto operadora, ¿por qué no responden civilmente cuando ellos en los propios fundamentos del proyecto de ley original del gobierno aparece que una de las razones de la menor recaudación tiene que ver con que el sistema tecnológico no está bien implementado? ¿Por qué se les libera de esa responsabilidad? Yo quisiera saber la razón, porque es quizás para mí la situación que más me indigna o más me molesta, además de la que sufren sin duda los miles o millones de santiaguinos con el Transantiago. Porque yo recuerdo una cosa: cuando un chileno común y corriente no cumple un contrato con un banco, por ejemplo, un contrato de mutuo, préstamo de dinero, un contrato de mutuo, ¿qué es lo que hace el banco? Cualquiera de esos bancos. Tiempo, señor diputado. El Banco Falabella lo ejecuta, le remata sus bienes, en fin, lo persigue, hace cumplir el contrato.
¿Por qué están liberadas estas instituciones y por qué tampoco los amigos de derecha hacen mención a este tema y centran los dardos solo en el gobierno? He dicho, su señoría. Gracias, diputado Mulet.